El tema del órgano de la visión es parte de los órganos de los sentidos, entre los cuales está el olfato, el gusto, el tacto, la audición y el equilibrio. El órgano de la visión corresponde al órgano que tiene mayor capacidad de ser estimulado a mayor distancia por fenómenos ubicados a mayor distancia en nuestro cuerpo. Ejemplo de esto es que podemos ver los destellos que puede ocasionar en el firmamento el choque de astros, de meteoritos, pero nunca vamos a escuchar la explosión. En el órgano de la visión veremos la cavidad orbitaria, las 4 paredes que componen esta cavidad orbitaria, la apertura anterior de la cavidad orbitaria, los orificios que tiene hacia la región de la base, como son el conducto óptico, la hendidura orbital superior y la hendidura orbital inferior. Veremos los músculos extraoculares, que son los músculos oblicuo superior e inferior, los músculos rectos, el músculo recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral y el músculo elevador del párpado superior. Luego veremos las capas del ojo, que son 3, la esclerótica, a la cual pertenece la córnea, la coroides, que es la capa vascular, parte de la coroides en el polo anterior del ojo encontramos el iris y el cuerpo ciliar. Y por último la capa interna, que es la retina, que es donde se encuentran las células fotosensibles. Veremos en la capa de la retina las capas que los componen, que en general son 2 capas, la capa de células pigmentadas y la capa de células nerviosas. Y dentro de esta capa de células nerviosas veremos todas sus capas, como son la capa de conos y bastones, granulosa externa, plexiforme externa, granulosa interna, plexiforme interna, la capa de células ganglionares y la capa de fibras que nacen precisamente en las células ganglionares. Luego veremos los medios transparentes y refringentes del ojo, que son la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. Y en el interior del ojo describiremos las cámaras anterior y posterior del ojo. En primer lugar, debemos de recordar que el globo ocular está protegido por lo que es la cavidad orbitaria, y hacia adelante el polo anterior del ojo. Recordemos que al ojo lo comparan con el globo terráqueo y hablan de un polo anterior del ojo donde tenemos la córnea, un polo posterior donde tenemos el origen del nervio óptico. Entonces el polo anterior del ojo está cubierto, protegido por los 2 párpados, el párpado superior y el párpado inferior. Sobre todo el párpado superior es el que cae sobre la córnea, que de manera inconsciente cada vez que parpadeamos deposita lágrimas sobre la córnea, que secreta la glándula lagrimal, y humedece la superficie corneal. Así que los párpados son como dos telones que protegen el polo anterior del ojo. También tenemos que dentro de la cavidad orbitaria el globo ocular está protegido por tejido graso. Aquí vemos que este es un corte de un preparado cadavérico. Vemos que rodeando el ojo y al nervio óptico dentro de la cavidad orbitaria existe grasa periorbitaria. Y con relación al polo anterior del ojo, los párpados. Entonces tenemos que la cavidad orbitaria es una cavidad de tipo cuadrangular, se compara con una pirámide cuadrangular. En el extremo posterior tenemos el vértice de esa pirámide cuadrangular, donde se observa el canal óptico y la hendidura orbital superior o hendidura efenoidal. Y hacia abajo tenemos la hendidura orbital inferior.
En la base de lo que es esta pirámide cuadrangular encontramos el reborde orbitario, que está conformado hacia adentro por el proceso frontal del maxilar, hacia arriba por el borde inferior de la escama del frontal, lateralmente por el hueso cigomático y hacia abajo el reborde orbitario, el borde infraorbitario, está conformado por el hueso cigomático y el borde superior de la cara anterior del cuerpo maxilar, que forma parte del borde infraorbitario. Todas estas estructuras son los que forman el orificio anterior de la cavidad orbitaria. Vemos que el conducto óptico es un detalle anatómico que hemos descrito, que se encuentra en la base de las alas menores del efenoide. A través de este conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. A través de la hendidura efenoidal o hendidura orbital superior, que está limitado por el cuerpo del efenoide, el ala mayor y menor del efenoide, por esta hendidura orbital que comunica la cavidad orbitaria con la fosa cerebral media, discurren los nervios que se encargan de inervar el globo ocular y los músculos intra y extraoculares. Estos son el tercer par, el cuarto par, la primera rama del quinto, que es el nervio oftálmico, el sexto par, y también pasan los vasos, los vasos orbitarios, la vena oftálmica específicamente. A través de la hendidura orbital inferior, que está limitada por el borde posterior de la cara orbital del cuerpo maxilar y el borde inferior de la cara orbital del ala mayor del efenoide, discurren los vasos infraorbitarios y el nervio infraorbitario, que es la rama terminal del nervio maxilar. Las paredes son 4, hemos dicho que tiene forma de pirámide cuadrangular. Son 4 paredes. Esta es la pared lateral de la cavidad orbitaria, que está formada por las caras orbitales del ala mayor del efenoide y la cara orbital del hueso cigomático. La pared superior o techo de la cavidad orbitaria está formado por la cara orbital de los procesos orbitales del frontal y hacia atrás las alas menores del efenoide. El piso o pared inferior de la cavidad orbitaria está formado principalmente por la cara orbital del cuerpo maxilar y participa en menor cuantía la cara orbital del hueso cigomático. En la cara medial es donde vemos participación de varios huesos. Está conformada de manera más compleja en cuanto al número de huesos que participan. Tenemos hacia adelante el proceso frontal del maxilar, luego en orden le sigue el hueso lagrimal o unguis, posteriormente al unguis la cara orbital de las masas laterales del etmoide, y hacia atrás tenemos el cuerpo del efenoides y participa en menor superficie el proceso orbital del hueso palatino. Debemos de recordar que con relación al aparato lagrimal, la cavidad orbitaria aloja en la fosa lagrimal del frontal, en esta zona de aquí, a la glándula lagrimal. Y en la articulación del proceso frontal del maxilar con el hueso unguis se forma la fosita lagrimal, donde se aloja el saco lagrimal. Hablando de este aparato lagrimal, sabemos que está conformado por la glándula lagrimal, que secreta lágrimas, que está ubicada en la región superolateral de la cavidad orbitaria. Una vez que las lágrimas son vertidas hacia la hendidura palpebral, esas lágrimas se discurren, se deslizan en la hendidura orbital hacia el ángulo interno del ojo, de la hendidura orbital, perdón. En el ángulo interno de la hendidura palpebral tenemos en cada párpado los puntos lagrimales, que son los que succionan parte de las lágrimas que ocupan la hendidura palpebral. Esas lágrimas son succionadas por el saco lagrimal
que sería este. Estos serían los puntos lagrimales en cada párpado. Esos puntos lagrimales tienen sus conductos lagrimales que se unen al saco lagrimal. Luego el saco lagrimal da lugar a la formación del conducto lacrimonasal que se dirige a drenar, a terminar en el meato inferior de las fosas nasales. De tal manera que parte de las lágrimas, cuando estamos llorando, las lágrimas que no se derraman hacia las mejillas, son succionadas por estos dos puntos lagrimales hacia el saco lagrimal y finalmente a través del conducto lacrimonasal hacia las fosas nasales, específicamente en el meato inferior de las fosas nasales. En cuanto a las capas del ojo, tenemos que la capa externa es la esclerótica, es color blanco nacarado, es fibrosa, inextensible, muy resistente, que sirve de inserción a los músculos extraoculares. Hacia adelante, en el periodo embrionario, las células opacas de la esclerótica se transforman, se especializan en células corneales y se transforma en un lente transparente llamado córnea. En el sitio donde se une la esclerótica con la córnea, recibe el nombre de limbo esclerocorneal. Eso también lo podemos ver en este ojo. La unión de la córnea que corresponde más o menos al borde más distante a la pupila del iris, corresponde también al diámetro externo del iris. Más o menos ahí corresponde la unión esclerocorneal también, la unión de la córnea con la esclerótica. Entonces, tenemos que recordar ese fenómeno en el periodo embrionario de especialización de células de la esclerótica que se transforman en células corneales y al final forman un lente transparente. La esclerótica en su extremo posterior presenta un poco hacia la región nasal la salida de las fibras de las células ganglionares de la retina que dan lugar a la formación al nervio óptico. En el centro del nervio óptico discurren los vasos centrales, arterias y venas centrales de la retina. Rodeando al nervio óptico también la esclerótica presenta perforaciones que dan paso a los vasos ciliares, vasos y nervios ciliares posteriores o ciliares largos. Ese es el detalle del polo posterior del ojo con relación a la esclerótica. Decía que en la esclerótica se insertan los músculos extraoculares con la característica de que los músculos rectos, los 4 músculos rectos, se insertan por delante del ecuador del ojo y los músculos oblicuos se insertan por detrás del ecuador del ojo. Eso lo podemos ver en esta imagen. Observen ustedes que si nosotros trazamos el ecuador del ojo más o menos en el centro, los músculos rectos se insertan hacia el polo anterior del ojo, por delante del ecuador del ojo. En cambio, los oblicuos, este es el oblicuo superior, se insertan en lo que sería el polo posterior del ojo. Rectos y oblicuos, superior e inferior, o mayor y menor, se insertan en la esclerótica. Eso mismo podemos verlo aquí, en esquema, y aquí en un preparado cadavérico donde se observa el músculo oblicuo inferior del ojo y el tendón de inserción del músculo oblicuo superior. Este sería el músculo recto medial y este aquí sería el músculo recto lateral, el recto superior.
Esos serían los músculos extraoculares. En la descripción de estos músculos extraoculares, pues tenemos que propiamente en el vértice de la cavidad orbitaria, rodeando el orificio del conducto óptico, tenemos la presencia de un anillo fibroso que le llaman anillo tendinoso de zinc. Todos los músculos extraoculares, excepto el oblicuo inferior, se originan en este anillo tendinoso de zinc que rodea el recorrido del nervio óptico, excepto el oblicuo inferior. A partir de este anillo tendinoso de zinc, los cuatro músculos recto, medial, lateral, superior e inferior se insertan en la esclerótica en el polo anterior del ojo. El oblicuo superior que estamos observando aquí, llamado el nervio que lo inerva, llamado nervio troclear o patético, vemos que tiene una reflexión en una tróclea, en una polea, que está ubicado en la región medial del techo de la cavidad orbitaria, donde aparece una polea de reflexión del tendón de inserción, y vemos que al final se va a insertar en el polo posterior del ojo en la esclerótica. El oblicuo inferior se origina en el piso de la cavidad orbitaria y se inserta en la esclerótica en el polo posterior del globo ocular. Aquí no se observa el músculo elevador del párpado superior. Este músculo también se origina en el anillo tendinoso de zinc, se dirige hacia adelante por arriba del globo ocular y se va a insertar al párpado superior. La inervación de estos músculos lo hemos visto en los pares craneales. Los músculos recto superior, recto inferior, recto medial, el músculo oblicuo inferior y el elevador del párpado superior son inervados por el tercer par craneal o nervio oculomotor. El músculo oblicuo superior es inervado por el cuarto par craneal o nervio troclear. Y además de la inervación de estos músculos extraoculares, el tercer par craneal, vimos en la descripción de este par craneal, está compuesto también por fibras parasimpáticas que nacen en el núcleo accesorio del tercer par, que son fibras motoras que penetran en el polo anterior del globo ocular, atraviesan la esclerótica, la coroide y van a inervar al músculo esfínter de la pupila que produce la constricción pupilar o miosis, y al músculo ciliar del cuerpo ciliar que por la acción de este músculo es posible, la contracción de este músculo relaja las fibras de la zónula ciliar y permite que se abombe el cristalino y podemos enfocar objetos cercanos. A esto le llaman el fenómeno de acomodación de la visión lejana a la visión cercana. Así que el tercer par craneal conduce las fibras parasimpáticas que inerva al músculo esfínter de la pupila, al músculo ciliar del cuerpo ciliar, que participan en la constricción pupilar y en la acomodación de la visión para la visión cercana. Esa es la inervación de los músculos intraoculares y los músculos extraoculares. En cuanto a la coroides es la capa media del globo ocular, es color achocolatado, como estamos observando ahí. A través de esta capa discurren los vasos y los nervios del globo ocular. De ahí que a esta capa coroidea a la coroide le llaman la capa vascular del globo ocular. Así que tenemos a la esclerótica, que es la capa externa o fibrosa, la capa media vascular o coroide y la capa interna de células nerviosas. Esas son las tres capas. La coroide tiene unión laxa con la esclerótica, pero está muy unida, bastante unida a la capa retiniana. Cuando hay daños de la retina, también hay daños de la coroide.
La coroide hacia el polo anterior del ojo tenemos que forma el cuerpo ciliar y el iris. Así que el tejido que forma el iris y los tejidos que forman el cuerpo ciliar pertenecen a la capa media del ojo, que es la capa coroidea. A nivel de la coroide, en los 4 cuadrantes del polo posterior, se forman 4 venas que son las encargadas del drenaje venoso del globo ocular, que le llaman venas vorticosas. Para cada uno de los 4 cuadrantes del polo posterior se forma una vena vorticosa, que son las que drenan la sangre venosa del globo ocular. El cuerpo ciliar está formado por los ligamentos de la zónula ciliar, que le llaman, en esta imagen le llaman ligamentos suspensorios del cristalino. Esos son los ligamentos de la zónula ciliar. Tenemos el músculo ciliar y los procesos ciliares. Los procesos ciliares son pequeñas prolongaciones del cuerpo ciliar, que es donde se fijan los ligamentos de la zónula. Así que los ligamentos de la zónula ciliar se extienden entre, estos son los ligamentos, este espacio que estamos viendo ahí, son estos ligamentos de la zónula ciliar, se proyectan desde los procesos ciliares al cristalino. En el proceso de acomodación, ya lo he señalado, de la visión lejana para la visión cercana, se contrae el músculo ciliar, se relajan los ligamentos de la zónula y se abomba el cristalino. Cuando hablamos que sufre un abombamiento, significa que este lente aumenta las curvaturas convexas tanto de su cara anterior como su cara posterior, aumenta el eje anteroposterior. Ese es el fenómeno de abombamiento que favorece el aumento de la refracción, del poder de refracción de los rayos luminosos que atraviesan el cristalino en dirección hacia la retina. Esa sería la descripción de la capa coroidea. Luego tenemos la capa interna o capa de células nerviosas, que está compuesta por 2 capas. La capa interna está compuesta por una capa de células pigmentadas y una capa de células nerviosas. La capa de células pigmentadas hacia el polo anterior del ojo son las que le dan el color al iris. O sea que es la capa de células pigmentadas de la retina que avanzan a la cara posterior, a la superficie posterior del iris, lo que le da el color al iris. Así que el estroma del iris está formado por la capa llamada coroide, pero el color del iris depende de la capa de células pigmentadas de la retina. Entre más pigmento melánico exista en estas células de capa pigmentada, el ojo se torna a café oscuro. Entre menos pigmentos existen en esas células pigmentadas de la retina, el color del ojo se torna azul celeste. Sabemos que más o menos hacia el centro del iris tenemos la pupila, que es el espacio virtual por donde atraviesan los rayos luminosos que inciden sobre la retina. La capa de células pigmentadas cumple una función de protección a las células fotosensibles de la retina, que son los conos y los bastones. Cuando los rayos luminosos son muy intensos, las células pigmentadas liberan hacia la capa de conos y bastones, liberan sus pigmentos para proteger de la luz intensa a los conos y bastones, que son las células fotosensibles de la retina. Ese es uno de los detalles de importancia
de esta capa de células pigmentadas en el fenómeno de protección de los conos y bastones ante la luz intensa. Luego tenemos que en la retina existen varias capas que son en orden de la capa más externa, o sea, la capa que está en contacto con las células pigmentadas y la coroide, de la capa más externa hacia la más interna. Aquí tenemos la lista. La capa más externa de las células nerviosas es la capa de conos y bastones. Luego le sigue la capa de célula de granulosa externa, la capa plexiforme externa, la capa granulosa interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares y las capas de las fibras nerviosas que nacen en las células ganglionares. Como les decía, los conos y los bastones son las células fotosensibles. Aquí hay una sustancia, una de ellas es la rodopsina, que actúa bajo los estímulos luminosos y esta rodopsina transforma el estímulo luminoso en un impulso nervioso en los conos y los bastones, específicamente los bastones. La capa granulosa externa es la capa donde se observan los cuerpos de las neuronas de los conos y bastones. Las capas plexiformes, tanto externa como interna, son zonas de sinapsis. La plexiforme externa es la zona de sinapsis entre las fibras de la capa de conos y bastones y la capa de células bipolares. La capa granulosa interna está formada por los cuerpos de neuronas de las células bipolares, y la capa plexiforme interna es la zona de sinapsis entre las fibras de las células bipolares con las fibras de las células ganglionares, las dendritas de las células ganglionares, dado que los axones de las células ganglionares forman las fibras que dan origen al nervio óptico. Entonces eso existe en esquemas. Aquí en esta imagen tenemos un esquema muy sencillo de las capas de la retina. Aquí vemos la coroide en contacto con la capa de células pigmentadas y luego la capa de células nerviosas. Tenemos como células nerviosas conos y bastones, células bipolares en rojo y las células ganglionares. Vemos aquí que los axones de las células ganglionares se van a concentrar al polo posterior del ojo, perforan la coroide y la esclerótica y forman los nervios ópticos. Esa es la descripción en la formación del nervio óptico a partir de las células ganglionares de la retina. Tenemos también que hacer un recordatorio de los detalles anatómicos que se observan en un fondo de ojo. Cuando un paciente tiene problemas de la retina, problemas de visión, el médico con un oftalmoscopio revisa la retina. Este es un ojo sano. Lo que observa en el fondo de ojo, esto que tenemos aquí se llama papila óptica o disco óptico. Es exactamente donde se concentran las fibras de las células ganglionares en el polo posterior del ojo y dan lugar a la formación del nervio óptico. Ahí no hay células fotosensibles, por tanto se conoce como el punto ciego de la retina. Solo hay fibras de las células ganglionares. Vemos también ahí en el disco óptico, papila óptica, las arterias y las venas centrales de la retina, ramas de la arteria oftálmica, rama a su vez de la arteria carótida interna. Hacia la retina temporal, hacia el lado temporal de la retina, se encuentra la mácula o mancha amarilla. Esta mácula en el centro tiene una depresión que recibe el nombre de fóvea central. La fóvea central de la mácula representa el punto de máxima agudeza visual. Ahí se concentran las células fotosensibles, sobre todo se concentran por milímetro cuadrado de retina
las células fotosensibles, conos y bastones, sobre todo los conos. Como pueden ver ustedes, esta es una arteriografía de los vasos de la retina, y podemos ver de que a nivel de la mácula no pasan los vasos sanguíneos, rodean la mácula los vasos sanguíneos sin atravesarla, y esto es necesario para que la sensibilidad de las células fotosensibles sea mayor por la incidencia de la luz y las imágenes. Así que el disco óptico es el punto ciego de la retina, y la fobia central de la mácula es el punto de máxima agudeza visual. Eso es lo que se observa en un fondo de ojo normal a nivel del polo posterior del globo ocular en la retina. Hablando de los medios transparentes y refringentes del ojo, tenemos que los medios transparentes y refringentes son la córnea, el humor acuoso, el humor vítreo y el cristalino. Estos son los lentes, los medios transparentes y refringentes, siendo el cristalino es un lente biconvexo, el lente con mayor poder de refracción, y de él depende la acomodación para la visión cercana, como hemos descrito. Los medios transparentes los tenemos aquí. La córnea tiene una superficie convexa y una superficie cóncava en su cara posterior. Luego tenemos el cristalino, el cuerpo vítreo, que ocupa pues casi el 80% de lo que es la cavidad interna del ojo. El cuerpo vítreo o humor vítreo no es nada más que un medio transparente de consistencia gelatinosa por el gran contenido proteínico. Le decía que el cristalino, si aumenta su eje anteroposterior, permite la visión cercana, y si se aplana el cristalino, permite la visión lejana. El humor acuoso es un líquido semejante a la linfa, ocupa las dos cámaras del ojo. Hablar de las cámaras del ojo, estamos hablando de estructuras que existen hacia el polo anterior del ojo, por delante del cuerpo ciliar, la zónula ciliar y el cristalino. Interpuesta entre la cámara anterior y posterior del ojo se encuentra, a manera de un tabique, el iris, que sabemos que el iris tiene un agujero en el centro llamado pupila, de tal manera que el humor acuoso, que ocupa la cámara anterior y posterior del ojo, circula libremente desde la cara posterior del ojo hacia la cámara anterior a través de la pupila. El humor acuoso se produce en la cámara posterior del ojo, en los procesos ciliares, en los vasos sanguíneos de los procesos ciliares. Ese humor acuoso se vierte en la cámara posterior del ojo, que está limitada hacia atrás por la zónula ciliar y el cristalino, y hacia adelante la cámara posterior está limitada por el iris. La cámara anterior, la pared posterior de la cámara anterior está formada por el iris, y la pared anterior de la cámara anterior está representada por la córnea, de tal manera que esta sería la cámara anterior, siendo la cámara posterior, como podemos ver, más estrecha. Entonces tenemos que en el proceso de formación, circulación y reabsorción del humor acuoso, se produce en la cámara posterior, en los procesos ciliares de la cámara posterior, circula a través de la pupila hacia la cámara anterior, y en la unión del iris con la córnea, llamado ángulo iridocorneal, se absorbe, existiendo ahí un conducto llamado conducto de Schlenn, encargado de la absorción del humor acuoso.
una pérdida de equilibrio entre la producción del humor acuoso y la reabsorción produce acumulación del humor acuoso en las cámaras del ojo, aumenta la presión dentro del ojo y esto es lo que se conoce como glaucoma. Aquí tenemos un esquema de lo mismo que hemos señalado en esta imagen. Aquí tenemos el cristalino, la cámara posterior, donde vemos el origen de la flecha celeste, y luego la circulación de su humor acuoso hacia la cámara anterior de la reabsorción en la unión iridocorneal. Esto tenemos pues lo mismo, cámara posterior del ojo, cámara anterior más amplia, el cristalino, la zónula ciliar como pared posterior de la cámara posterior, el iris como pared anterior de la cámara posterior, y hemos descrito la cámara anterior, como está limitada. Por último, el repaso de la vía óptica. La vía óptica sabemos que se inicia en la retina. Ya hemos mencionado las neuronas presentes en la retina y que hemos señalado que el nervio óptico se forma por los axones de las células ganglionares de la retina. Luego tenemos que los nervios ópticos forman el quiasma óptico. Sabemos que las fibras que se entrecruzan en el quiasma óptico son las fibras que proceden de ambas retinas nasales, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Las retinas temporales forman los márgenes laterales del quiasma óptico. Significa que las retinas temporales, las fibras que nacen en las retinas temporales, no se entrecruzan en el quiasma óptico. Luego, de los ángulos posterolaterales del quiasma óptico se proyectan hacia atrás los tractos ópticos, centella óptica. La mayor parte de esas fibras hacen sinapsis en un núcleo que está en la región posteroventral del tálamo, que es el núcleo del cuerpo geniculado lateral. Algunas de las fibras de la centella óptica no hacen sinapsis en las neuronas del cuerpo geniculado lateral, sino que se dirigen a hacer sinapsis en los núcleos que están a nivel del mesencéfalo, como son el núcleo de los colículos superiores, el núcleo de pretectal. Estos núcleos tienen conexiones con el núcleo parasimpático del tercer par, que es el núcleo accesorio del tercer par, y estas conexiones permiten, producto que reciben información desde la retina, permiten la ejecución de los reflejos fotomotores que hemos descrito cuando describimos el nervio óptico en los pares craneales: el reflejo consensual y el reflejo fotomotor directo. Los axones de los cuerpos geniculados, de las neuronas de los cuerpos geniculados, forman las regiones ópticas que se dirigen a hacer sinapsis con la corteza de los dos pequeños girus que sirven de límite al surco calcarino ubicado en la cara medial de los lóbulos occipitales, donde tenemos la corteza visual.